Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. Bueno, ahí está, ¿no? Hace un año, aparte la cuestión insólita de anticipar, la idea no tenía ninguna medida concreta, nada. Era algo discursivo, porque aparte si tenés alguna medida concreta no lo anticipás. ¿Para qué? Para que todos estén remarcando antes. Fijémonos qué pasaba en ese marzo del año pasado cuando Alberto Fernández anunciaba que el viernes empezamos la guerra contra la inflación. ¿Qué había pasado? Bueno, la inflación de marzo había dado el INDEC 6,7%, se había disparado en marzo del año pasado la inflación, y la inflación anual, acumulado últimos 12 meses, estaba en 55%. Por eso estaban cerrando el acuerdo, el anuncio del acuerdo con el fondo, la interna con el kirchnerismo, y Alberto Fernández decía, bueno, después de este capítulo empezamos la guerra contra la inflación, porque se les había disparado en marzo de 2022 y porque estaba en 55% anual la inflación. ¿Qué ha pasado un año después? Este es el último dato a enero, que dio 6% la inflación, y el acumulado anual, últimos 12 meses, a enero pasado daba 98,8%. Cuando se conozca la semana que viene el índice de inflación de febrero, que va a estar de nuevo alrededor del 6%, tal vez 6,2%, más o menos ese va a ser el número. ¿Cuánto va a ser la inflación anual últimos 12 meses? Va a estar arriba del 100%. Es decir, un año después de la declaración de guerra de Alberto Fernández, pasamos de 55% de inflación a más de 100% de inflación. En este contexto, atención, porque la preocupación principal hoy del gobierno es el impacto que está teniendo la sequía y la falta de dólares. Hoy se formaliza, se inicia el canje de deuda en pesos. Es el anuncio del día de hoy por parte del Ministerio de Economía de Sergio Massa. Apuestan a que por lo menos la mitad de 6,5, 7 billones de pesos que vencen de acá a agosto de títulos públicos en manos de bancos, compañías aseguradoras, empresas, inversores particulares, locales y extranjeros, entren en el canje de deuda y de esa manera despejen el escenario de que no haya tantos pesos venciendo en títulos de deuda, en pesos venciendo todos los meses, en los próximos meses en plena campaña electoral, y puedan presionar sobre el dólar. También, atención, mañana se va a anunciar, muy probablemente a la mañana, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, la revisión de las metas con el Fondo Monetario, las metas de reserva, y lo que estuvimos contando, algo clave, si se logra, que es que no haya que pagarle 4.000 millones de dólares neto al fondo y que más o menos la Argentina salga empatado con el FMI este año entre lo que el fondo desembolsa a la Argentina y lo que hay que pagarle de deuda. Es un tema ese fundamental porque no hay dólares en el Banco Central y si hay que pagarle neto 4.000 millones de dólares este año al FMI se complica todo. Ahora, ¿cuál es el problema principal? Más allá de que Massa está tratando justamente de garantizar en los próximos meses una estabilidad cambiaria, sacando pesos de circulación o en manos de acreedores, pateándolos para esos vencimientos de deuda 2024-2025 para que no corran en plena campaña electoral al dólar. El impacto que está teniendo, atención, la sequía sobre la falta de dólares en la Argentina. Fíjense, en soja, maíz y trigo habrá entre 15.000 y 20.000 millones de dólares menos, entre 15.000 y 20.000 millones de dólares menos. Estas son las últimas estimaciones que están dando la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Cereales de Rosario y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Distintas estimaciones, CREA, también otro de los organismos de productores agropecuarios, están haciendo distintas estimaciones donde ya ponen el piso de pérdidas no en 10.000 millones de dólares, sino en 15.000 millones de dólares y pueden llegar a 20.000 millones de dólares, no solamente entre las pérdidas que está generando la sequía en el tema de la soja, sino las que ya generó en el trigo y las que está generando en el maíz. Fíjense, de hecho, la Bolsa de Comercio, lo que acaba de publicar, esta es la estimación, tenemos ahí la estimación, la placa de la Bolsa de Comercio,
que ha hecho una circular urgente, la Bolsa de Comercio de Rosario, en este caso, está estimando 14.100 millones de dólares menos de escenario base por la sequía, ¿no? ¿Cuánto impacta la sequía en granos? Fíjense, este cuadrito muy ilustrativo que ha puesto la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Cuánto impacta la sequía en los granos? Bueno, a ver un segundito. Ahora lo estamos poniendo. Ahora lo estamos poniendo al aire. Fíjense, ¿no? Manda una circular urgente y está mostrando que en los complejos de soja, trigo y maíz, que vienen aportando el año pasado y años anteriores 2 de cada 5 dólares exportados por la Argentina, la estimación es esta. El año pasado ingresaron por todo el complejo cerealero 35.700 millones de dólares aproximadamente, y este año ingresarían 21.740 millones de dólares. Es decir, una estimación de caída del 40% en las exportaciones de soja, maíz y trigo, y esto representan 14.100 millones de dólares menos que van a ingresar a la Argentina este año. Esta es una de las estimaciones que hace la Bolsa de Comercio de Rosario, que son de las más conservadoras. Estima que van a ser 20.000 millones de dólares, pero lo que quiero mostrar es que todas las estimaciones que se están haciendo por la falta de dólares, por el impacto de la sequía, es mucho mayor a lo que se esperaba. Y esto está generando una presión, y ojo, venimos de 2 años récord, ¿no?, de exportaciones, el año 2021 por volumen y el año pasado, 2022, por cantidad. Venimos 2 años de exportaciones del complejo cerealero arriba de los 30.000 millones de dólares anuales, y en este caso, con suerte, se van a llegar a los 22.000 millones de dólares. La estimación es incluso un poco menos. Y esto genera una presión muy fuerte por 3 canales principalmente. En primer lugar, sobre el tipo de cambio oficial y las reservas. Esto le mete mucha presión al gobierno para poder mantener las mini devaluaciones diarias. La placa siguiente, por favor. Y no devaluar, es decir, le genera muchas presiones porque no va a tener dólares en las reservas y va a haber permanentemente presiones de los importadores y de las empresas pidiendo dólares para poder realizar importaciones, insumos necesarios para sostener la producción, y eso a su vez mete presión al Banco Central, que va a estar presionado por los exportadores, por los importadores, por el propio FMI para acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial si no acumula dólares en las reservas. Presión sobre los precios. Ahora va a contar Claudio Zlotnik la guerra que se ha desatado con las empresas alimenticias con las cuales se había hecho los acuerdos de precios justos y otros acuerdos de precios, a condición de que el Banco Central le diera dólares para pagar insumos de importación, y como no están esos dólares, las empresas alimenticias quieren salir de esos acuerdos de precios, y presiones sobre el nivel de actividad, fundamentalmente por lo que decíamos, porque no solamente esta economía tiene el riesgo en los próximos meses de enfriarse, porque la inflación le gana a los salarios, a las jubilaciones, a los planes sociales, y se sigue perdiendo poder de compra, sino también hay un problema de oferta, que no hay, desde el lado de la oferta, insumos para poder sostener un nivel de actividad como el que se desarrolló el año pasado, ¿no? Y esa doble Nelson, la demanda restringida por la inflación y el poder de compra, y la oferta por los problemas de falta de dólares e insumos, genera inexorablemente un enfriamiento de la actividad económica. ¿Cuáles son los datos que tenés? Esto es de último momento y seguramente va a empezar a generar mucha repercusión porque hay mucha presión sobre la Secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini por parte de las empresas alimenticias que están reclamando para mantener los acuerdos de precios que el Banco Central le libere dólares de importaciones para insumos que se había comprometido. Bueno,